Esta noche nos visita la concejal del Partido Socialista, Raquel Alonso. El motivo es abordar, pues la actualidad de Medina y sobre todo por un área que Raquel maneja bien, puesto que ha sido la anterior concejal de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Medina, la responsable. Raquel Alonso, buenas noches. Buenas noches a todos. Desarrollo local que, entre otras áreas, llevaba la Semana Renacentista. Y usted, como tal, hace una semana en el Pleno, pues lanzó una pregunta precisamente sobre esta Semana Renacentista, ¿verdad? Sí, realmente la última reunión que hubo con todas las asociaciones y con todos los colectivos que están en la Semana Renacentista creo que fue a finales de febrero, y nos dijimos o se comentó que la próxima reunión sería en abril. Estamos prácticamente en julio, bueno, a finales de junio, cuando yo hice la pregunta. En julio me preocupaba que no nos hubieran llamado a los colectivos. Es un año que es verdad que es difícil, pero que yo creo que con trabajo se puede llevar a cabo la Semana Renacentista. Que la Semana Renacentista, después de los estudios realizados por la universidad, se ha demostrado que es muy beneficiosa económicamente para Medina, y en un momento de dificultad es verdad que tenemos que compaginar las medidas sanitarias con el desarrollo de estas programaciones, pero yo creía que nos debíamos de haber reunido ya y que debíamos de haber ido avanzando. Nos preocupaba el futuro de la Semana Renacentista y esa fue la pregunta que trasladamos al Pleno. Nos había llegado la información de que no se iba a realizar mercado. Es verdad que el mercado, como estaba pensado en épocas anteriores, estaba muy junto, pero sí se habló en su día de la posibilidad de hacer un mercado más reducido, extendido desde la Plaza Mayor hasta el Castillo de la Mota, con lo cual podría ser importante para ir moviendo a la gente que pudiera venir, y es verdad que con todas las medidas, las distancias, lo demás, pero sí se podía hacer. Yo creo que este año no se va a hacer mercado. Si es por el bien de la salud me parece bien, pero sí que se podía intentar, puesto que se han hecho mercado navideño, puesto que ha habido la Feria Chica en San Antonio, pues intentar hacerlo de forma más reducida, con todos los beneficios y con los cuidados para la salud necesarios, pero sí que es cierto que nos tenían que haber reunido. Este año también se celebra el 5º centenario de la Revolución Comunera, y yo creo que también era importante pues ver qué programación, que estoy segura que puede que la haya, pero que a mí me preocupa. Me preocupa también el hecho de que hasta este último año la feria la lleva Desarrollo Local. Creo que este año se ha pasado a turismo. Yo creo que la gente de turismo será capaz de llevarla a cabo, pero lógicamente hay una dificultad en la falta de aprendizaje que hemos tenido durante todos estos años, de los problemas que pueden pasar, de la sincronización de las actividades y de muchas cosas. Por tanto, creía que debía de hacerse reuniones mucho más frecuentes. Es verdad que esta tarde la hay. Si como resultado de la pregunta ha dado lugar a que esta tarde haya la reunión con los colectivos, pues me parece genial. Para eso estamos la oposición, para estar vigilando, para denunciar los temas que consideremos que no son adecuados y para que nosotros consigamos que esto avance. A mí la feria, trabajamos mucho en ella, creo que fue muy importante para Medina y no queremos que vaya hacia atrás. Es verdad que estos 2 años han sido difíciles por el tema de la pandemia que nos ha tocado vivir a todos, pero espero y creo que crean en ella, que apuesten por la feria, y desde luego en eso nos tendrán a su lado. Si realmente hay un retroceso, desde luego siempre estaré en contra, porque creo que es muy importante económicamente para Medina y para la difusión de la villa y de las características históricas de todo lo que conlleva. Yo en alguna ocasión he oído a algún compañero de usted, desde la formación política socialista, que este grupo de gobierno actual como que no apuesta por la Semana Renacentista. Yo espero que sí, Quiero decir que yo creo que va a ser muy difícil. Pues bueno, voy a decir, yo creo que la gente de Desarrollo Local que había antes y que empezó a trabajar con la feria conmigo desde el minuto 1, con el equipo de gobierno anterior, pues tenía muy controlada los contactos, las actividades, la coordinación, y que eso va a suponer una dificultad. Y yo creo que, bueno, pues que eso va a ser una dificultad. Pero espero que apuesten. Yo no digo que no apuesten, digo que espero que apuesten, porque para mí sería dolorosísimo que ese tema se retrocediera, ¿no? Yo espero que apuesten. No voy a decir que no apuesten, voy a confiar. Desde luego, si no lo veo, lo denunciaré enérgicamente.
había un estudio que el impacto económico para Medina era más que beneficioso, por lo que conlleva una feria como conocemos hasta el momento, ¿no? Sí, Este año, pues... fue un estudio que hizo Carlos Belloso de la Universidad Europea y yo creo que es un beneficio que se calculaba en unos 3 millones de euros. O sea, es un buen beneficio. Es verdad que estos 2 últimos años, por la situación, pues habrá sido más floja, con menos actividades, y por encima de todo está la salud de los ciudadanos, pero yo creo que no se puede dejar de hacer actividades, porque si se deja de hacer, la inercia te dificulta muchísimo volver a la actividad anterior. Por tanto, yo creo que sí que hay que hacer cosas con seguridad, con tranquilidad, pero que tampoco se puede dejar hasta última hora. Me imagino que estarán trabajando en ello, pero sí que es cierto que los colectivos tienen mucho que decir. Yo sé que después del pleno se han reunido con imperiales y con comuneros y bueno, me parece bien. Si la pregunta ha servido para activarlo, pues estoy totalmente contenta de que haya servido para eso. Y esta tarde habrá una reunión y veremos a ver qué se plantea. Había la figura de una persona, que es David Muriel, que ya no se va a contar con él. ¿Cómo puede afectar la ausencia de David Muriel a la Semana Renacentista de Medina? Ya no hablamos de otros ámbitos, nos centramos en la Semana Renacentista. Bueno, yo he trabajado con David, he trabajado extraordinariamente bien. Para mí era un hombre cumplidor, trabajador, un gran relaciones públicas, y tenía muchas ideas nuevas y era muy innovador. Con él empezamos la Semana Renacentista, con él hemos hecho los proyectos europeos, con él se ha hecho el plan de despoblación, con él hemos hecho el plan de reindustrialización. Por tanto, para mí era una figura clave. Creo que va a suponer problemas para Medina y dificultades para Medina. Estamos hablando de desarrollo local, que cuando estaba usted al frente de la concejalía, pues llevaba a cabo la semana, ahora pasa a turismo. ¿Por qué se decidió entonces que fuese desarrollo y por qué creen ustedes ahora que va a cambiar a turismo, que el desarrollo puede ser un acompañante, un invitado a lo que es la semana? Te voy a ser súper sincera, cuando nosotros empezamos el primer año, entramos en el año 2011 y vimos cómo se desarrollaba pues aquel mercado medieval que había, nos parecía que era muy costoso para los beneficios que reportaba y para que no se implicara a la población de Medina. Entonces empezamos con la Semana Renacentista, hablamos con turismo porque nos parecía a lo mejor que podía llevarlo turismo. Turismo en esos momentos parece que tenían muchos problemas, o sea, quiero decir que estaban muy ocupados, y entonces nos encargamos de desarrollo local. Siempre hemos colaborado entre desarrollo local y turismo, pero sí que es cierto pues que ahora a turismo le costará trabajo adaptarse al ritmo y a la dinámica que ya existía en desarrollo local, pero espero que lo consigan y que lo consigan con nota. Estamos rebasando ya el ecuador de la legislatura, esta legislatura en la que usted está en la oposición. ¿Cómo está viendo el Ayuntamiento de Medina estos 2 años? ¿Cómo se puede analizar desde su punto de vista? Y, hombre, a lo mejor más que nada la parte de desarrollo local, que es la que usted manejaba perfectamente. Pues mira, me preocupa una cosa muy importante, que es el tema de la despoblación. Nosotros preparamos un plan de despoblación que se trabajó con el doctor Molina, que ahora mismo está en el Ministerio llevando estos mismos temas de reto demográfico. Por tanto, era un plan de despoblación perfectamente trabajado, con la participación de colectivos, con muchos puntos para desarrollar. Y hemos visto pues, que la población de Medina se va disminuyendo. Este año ha sido muchísimo, que creo que estamos en 20.250, 20.300, no sé exactamente el número. Entonces es muy preocupante y no se ha hecho nada en ese campo. Y yo me gustaría que ese tema se retomara. Si perdemos los 20.000, perderemos muchos servicios. Entonces yo creo que no podemos permitirnos ese lujo. Hay que trabajar como sea para conseguirlos. Es cierto que si traes empresas, lógicamente trae más trabajo y puede aumentar, pero hay otras medidas. Hay muchas medidas que se desarrollaron en su día en el plan de despoblación y que yo creo que desde luego es importante trabajarlo. Yo creo que es fundamental ahora mismo para Medina, que está en un punto que podemos tirar hacia adelante o hacia atrás, y creo que tenemos que mirar siempre hacia adelante. Cuando estábamos nosotros también desde Desarrollo Local se elaboró de forma conjunta un plan de reindustrialización que yo defendí en las Cortes de Castilla y León y que se aprobó por todos los grupos de las Cortes, y es un plan de reindustrialización que creo que es muy necesario para Medina también, y hasta ahora pues
espero que lo presenten pronto por parte de la Junta de Castilla y León, pero hasta ahora no se ha presentado nada del plan de reindustrialización de Medina, a pesar de que fue aprobado por todos los grupos de las Cortes de Castilla y León. Entonces, yo en ese tema me parece súper importante también. O sea, el desarrollo local trabajaba en muchos campos y esos campos tienen que estar muy activos por el bien de Medina. O sea, que entiendo que su máxima preocupación ahora mismo es el tema de la despoblación. Sí, sí, totalmente. Yo creo que nos debe preocupar a todos. Y tenemos que agradecer, por una parte, a esos vecinos de otras nacionalidades que están en Medina, puesto que hablamos que creo que había un censo, ahora mismo lo de memoria, 700 personas, por ejemplo, de Rumanía. Si se marchan estas personas, por supuesto que bajamos de los 20.000 habitantes y... No solo es eso, es que hacen labores que a lo mejor no tenemos personal que las realice, fundamentalmente en muchos casos, no digo en la totalidad, labores agrícolas, y yo creo que, mira, nosotros hemos sido emigrantes o migrantes y ahora tenemos que aceptar a los migrantes. Yo creo que no podemos poner ninguna barrera, yo creo que hay que dar la bienvenida a la gente que trabaje, que colabore a la economía y al crecimiento de la población, y es importante quitarnos de barreras mentales. Pero digo eso, que si se marchan, por ejemplo, estas personas, bajamos de los 20.000 habitantes y todos salimos perjudicados en servicios. Por lo tanto, hay que procurar convivir todas las personas, ¿no? Exactamente, sin ningún problema. Esta mañana hemos asistido a la inauguración de una residencia en Alaejos. Precisamente allí se encontraba Raquel Alonso, hemos conversado con ella y le hemos preguntado por la residencia de Medina, ¿no? Que nos daba envidia sana, cómo se inauguraba esta mañana la residencia. Muchísima envidia, una residencia que ha hecho el alcalde de Alaejos con los planes de empleo rural del Gobierno de España y con los planes provinciales, comparados de su municipio, y ha hecho una residencia que hemos visto preciosa, bueno, que nos ha dado muchísima envidia tanto a ti como a mí, me imagino. Y bueno, yo lo de la residencia de Medina ya me parece un dislate. Cuando nosotros llegamos en el 2011, la residencia ya tenía un certificado de obra, estaba en ejecución. La empresa que la llevaba dio quiebra, o como se llame técnicamente, y se subrogó el contrato. En esa subrogación del contrato, para que la empresa adjudicataria la adquiriera, venía una mejora que tenía que aprobar la Junta, un modificado que tenía que aprobarlo, porque si no se aprobaba no se podía continuar. Entonces no se aprobó, en ningún momento nos mandaron la aprobación de ese modificado. Luego, por otra parte, en el año 2000, bueno, yo lo que digo es tan verdad, porque las mujeres de la plataforma, bueno, digo porque eran mujeres fundamentalmente, de la plataforma por la residencia de Medina, me acompañaron a la Junta en multitud de ocasiones. Nos pedían hacer el modelo Mi Casa. Nosotros mandamos a la arquitecta municipal y decía, no puedo adaptar el proyecto al modelo Mi Casa. ¿Por qué? Porque no estaba legislado. El modelo Mi Casa se legisla en el año 2016 y en el 11 pretendían que hiciéramos un proyecto del modelo Mi Casa que no estaba legislado, que aún creo que no está aprobado porque se ha recurrido varias veces, con lo cual fue un retraso para otro. Después empezaron a decirnos que no se invertía en ladrillos sino en personas, y que la filosofía era esa, invertir en personas y no en ladrillos, cuando vemos que en otros municipios o en otras capitales de provincia se está haciendo residencias. Por tanto, ¿por qué esa discriminación? ¿Por qué una residencia que ya estaba en presupuestos de la Junta, que tenía un certificado de obra, no se aprobó ese modificado que impidió que se desarrollara? ¿Por qué nos pedían un modelo? O sea, desaparecieron los presupuestos, nos piden un modelo que no estaba legislado. Y ahora nosotros, cuando nos fuimos, ya habíamos firmado un protocolo con Alicia, la anterior consejera, en el que concertábamos las plazas para que la gente de Medina pudiera tener accesibilidad a la residencia, puesto que no nos la construirla con una empresa, pero tener plazas concertadas para que la gente con su pensión pudiera ir a la residencia. Se pidió un estudio de viabilidad que nosotros dejamos hecho, y han pasado 2 años y todavía los proyectos no nos los han presentado. O sea, lo lógico es que estén los proyectos para que ya una empresa pueda empezar a construir. Pero lo de esta mañana ha dado mucha envidia. Hemos trabajado mucho en ese tema, hemos intentado convencer a la gente. Se han hecho otras residencias en otros municipios que estaban ya empezadas como la nuestra, y la nuestra se quedó ahí. Yo no lo puedo entender. Creo que fue injusto, pero yo espero
que los proyectos salgan ya, porque yo le pregunto en cada comisión que cómo están los proyectos, que los proyectos salgan ya y que se pueda construir, la construya quien la construya, pero ya. Sí que es cierto, hombre, tenemos la promesa, lo que pasa que uno ya pues, no sabe qué pensar, ¿no?, de los políticos, del alcalde de Medina, que antes de que finalice la legislatura tiene que estar ya esto en marcha. Por lo tanto, me imagino que a lo mejor ustedes también, cuando gobernaban un poco, pues contaban lo mismo, ¿no? Bueno, antes de que nos vayamos, tenemos que... Yo nunca, o sea, quiero decir, siempre teníamos mucha ilusión, pero es que teníamos reuniones y reuniones y reuniones y no avanzábamos. Y lo último que avanzamos fue exactamente la firma del protocolo con la consejera, en el que estuvieron presentes todos los grupos políticos de Medina y en el que estuvo presente la Asociación para la Residencia, y se nos pidió un estudio de viabilidad que costó hacerle, pero le dejamos hecho porque era necesario ampliar la oferta de terreno para que las plazas de la residencia pudieran salir a un precio razonable. Ofertamos una parcela del ayuntamiento a mayores de 5.000 metros para que se pudieran hacer centro de día o alguna cosa similar que pudiera compensar el tema para abaratar el coste, y el estudio de viabilidad se quedó hecho. Y es verdad que la redacción de proyectos no es fácil, porque la empresa que tiene que venir tiene que hacer la construcción, el proyecto, la construcción y la gestión. O sea, tendría que hacer todo y yo creo que los proyectos no serán fáciles de hacer, pero llevamos 2 años para hacerlos, ¿eh? O sea, quiero decir que yo creo que ya tenían que estar y que espero que estén lo más pronto posible. Y ojalá, yo no quiero... Ojalá se pueda hacer en esta legislatura. O sea, si es por el bien de Medina estaríamos encantados, pero lo veo difícil. ¿El actual grupo de gobierno, cree usted que ha actuado bien llevando a cabo lo que ha sido la pandemia, este año y medio de pandemia? ¿Lo han hecho bien? Yo en ese tema, vamos a ver, yo creo que todos los alcaldes han tenido que hacer un esfuerzo muy importante para el tema de la pandemia y lo han pasado mal, entonces yo ahí no voy a entrar. Otra cosa es el tema de cómo se hayan actuado en los recursos, que eso es otro tema diferente, pero yo no voy a criticar, me imagino que habrán hecho lo que hayan podido. Sí que es cierto que yo a veces he reivindicado la asistencia, por parte de personal, que creo que en unos servicios se ha hecho perfectamente con grupos burbuja, que unos iban una semana y otros iban otra, pero en otros departamentos del ayuntamiento no ha habido prácticamente más que un administrativo, y yo creo que la atención al ciudadano también es importante y que habría que hacer, igual que se han hecho en servicios sociales, por ejemplo, grupos burbuja, se podían haber hecho en otros departamentos como urbanismo, etcétera, etcétera, y eso creo que ha faltado un poco de coordinación en eso y en la utilización de los servicios. Pero yo no voy a criticar, porque creo que ha sido una época muy dura en la que todos hemos hecho todo lo que hemos podido, y ahí me quedo. Otro tema es ya ahora mismo ayudar a nuestras empresas, a nuestros hosteleros, bueno, pues intentar que puedan sobrevivir, que tengan ayudas, las ayudas del COVID, que creo que todavía no están tramitadas este año, y que podamos ayudarles entre lo que aporta el gobierno a través de los ERTEs y de las ayudas a los autónomos, pues que también nosotros teníamos una línea de ayudas a emprendedores, pues también una línea de ayudas que se desarrolle a las industrias afectadas por el COVID o a los hosteleros, etcétera. Estamos hablando de la situación que está atravesando Medina, que ahora mismo además no es nada favorable, ¿eh? Pintan las cosas bastante mal, sobre todo en esta gente joven, e incluso hemos oído ya que el ocio a partir de mañana se cierra a las 2 de la madrugada. Sí, han sacado, ¿son buenas medidas estas? Ha sacado la Junta, no lo he leído en profundidad, pero creo que son el cierre del ocio nocturno a las 2 de la mañana, el cierre de peñas y alguna otra cosa. Ha salido a mediodía, con lo cual, bueno, lo tengo ahí, pero no lo he leído en profundidad. Yo no sé si son buenas medidas. Yo creo que hay que controlar, aparte del tema de la hostelería, que claro, los hosteleros también tienen que hacer un poco de policías, y a veces contra sus propios clientes yo entiendo que es difícil. El ocio nocturno es verdad que un poco se puede desmadrar en un momento determinado, pero es que también hay que controlar las fiestas privadas, los botellones, etcétera, etcétera, porque a lo mejor se cierran los establecimientos, pero luego queda
que la gente no se va del establecimiento, pero se va a un botellón o se va... Entonces eso hay que controlarlo muy bien. Y bueno, yo es que creo que ante el tema de la salud tiene que ser prioritario a todo lo demás. Eso es verdad. Y es verdad que nuestros hosteleros han sufrido muchísimo y están sufriendo pese a que ha habido ayudas que otros momentos no ha habido. Pues yo creo que lo están pasando realmente mal y bueno, pues tendremos... Yo creo que es que no, ya no solo son las medidas que dictamine la comunidad autónoma o el gobierno en su momento, yo creo que la responsabilidad individual es fundamental. O sea, tú sabes cómo tienes que comportarte, tú sabes que no puedes estar en una terraza todos juntos sin mascarilla, o tú sabes que no puedes fumar o qué tal. Yo creo que la responsabilidad individual, yo abogo por eso fundamentalmente. Las medidas, bien, pero la responsabilidad individual, yo creo que todos al principio no sabíamos, ahora hemos aprendido y tenemos que tener pues responsabilidad. Responsabilidad, no podemos echar la culpa a los jóvenes, en otro momento la ola ha ido por la gente mayor, ahora la gente joven, pero sí que tienen que pensar que aunque el riesgo para ellos creo que es 1 a 100 de ingreso hospitalario, y es verdad que las UBIs y las UCI no están colapsadas, pero tienen que pensar que tienen padres, que tienen abuelos y que el otro día me decía una amiga, ha salido mi hija un día y ha venido con COVID y yo y mi marido estamos con COVID, tener cuidado. Pues sí, hay que tener cuidado, pero yo abogo siempre por eso, por la responsabilidad individual también y porque ya todos sabemos lo que tenemos que hacer. Usted es doctora, es médico. Sí. Nos ponemos ahora en el papel, por ejemplo, de Verónica Casado, la consejera de Sanidad, sí, que también es médico. ¿Está llevando a cabo bien su papel? ¿Piensa más como médico que como político, en este caso, aunque es un político médico? Yo es que creo que es muy difícil separar los dos. Quiero decir que yo creo que ella, al ser médico, pues tiene a lo mejor más capacidad de discernir un poco la situación. Y Gea también es médico, quiero decir que espero yo que lo contemple, pero yo creo que no es malo. Es verdad que no tiene por qué un político ser técnico en un tema para conocerle, pero en este caso yo creo que a lo mejor son más conscientes de los riesgos, por lo menos la consejera, yo de Gea no hablo, pero vamos... Pero sí, se han enfrentado incluso al partido, se han enfrentado a sus socios como es el Partido Popular por las medidas tan drásticas a veces, ¿no? Que, por ejemplo, sin ir más lejos, creo que recordar que ayer fue la consejera que dijo que toque de queda, antes que el resto del país. Sí, lo dijo en la conferencia Por lo tanto, antes que el resto de consejeros de todo el país, ¿no? Por lo tanto, piensa más como médico, casi que porque son medidas ahora que a lo mejor son poco... Pues, todas las medidas son poco populares en principio. Sí. Y yo lo que le digo, que es que el ocio nocturno se cierra a las 2, pero es que a lo mejor no es culpa del ocio nocturno. Quiero decir que luego hay fiestas privadas, hay botellones, hay no sé qué, entonces es muy complejo. Pues hemos comenzado hablando de la Semana Renacentista y hemos terminado hablando de la consejera de Sanidad. Es muy fácil hablar con Raquel Alonso, que es una persona que lleva muchísimo tiempo en política y tiene mucho conocimiento de muchas cosas. Yo creo que además que esta mañana lo comentábamos, yo creo que la política ahora mismo de más veterana, ¿no? De todas las que tenemos, de todas las que hay, de toda la zona. ¿No? Sí, casi que sí. Hombre, hay gente que lleva mucho tiempo, pero es verdad que yo llevo muchos años, con mucha ilusión, con muchas ganas de trabajar, unas veces mejor, otras veces peor, pero bueno, aquí estamos. Siempre... ¿Hace frío? ¿Se pasa mal en la oposición? La oposición es fría, sí, sí. El gobierno es duro, tampoco es fácil. Quiero decir, gobernar, intentar hacer lo mejor posible para todos los ciudadanos es difícil y a veces tomas decisiones que no benefician a todos o que no favorecen a todos y que intentas hacerlo lo mejor posible y todo el mundo se puede equivocar y es difícil, es duro y a veces tomas decisiones que son complicadas y que te afectan personalmente, pero la oposición es más dura porque encima tienes proyectos encima de la mesa que estabas realizando y que cuando ves que se paralizan pues te duele, porque son trabajos que has hecho con mucho esfuerzo, ¿no? Entonces la oposición es dura, es muy dura, sí, también. Dices, llevo trabajando en esto años y ahora resulta que lo paralizan, todo mi trabajo de entonces no ha servido para nada, ¿no? Todo el claro, esfuerzo. Eso es lo que te preocupa muchísimo y te duele y bueno. Pero sí, he estado en el inicio de muchos proyectos y yo creo que he contribuido un poco en este municipio a intentar, bueno, pues tener unos servicios sociales mejores
o a intentar que cuando fui concejal de cultura, actividades culturales importantes. Bueno, pues eso es lo que tienes de satisfacción. Raquel Alonso, muchísimas gracias por venir. Gracias a vosotros y a los oyentes y cuidaros, por favor.